En la plaza central de la ciudad, un hombre negro de barba canosa dormía bajo una cobija remendada. Apenas comenzaba la mañana, pero ya dos policías estaban encima de él. Le ordenaron levantarse. Le llamaron vago. Uno de ellos lo empujó con el pie. El hombre se incorporó despacio. Rostro sereno, manos firmes. Sacó un celular viejo del bolsillo, marcó un número y habló con claridad. «¿Aló, general? Me están tratando como enemigo en mi propio país». Segundos después, la radio de la patrulla soltó un chirrido, y toda la patrulla dejó de reír. Era una mañana gris, de esas en las que el viento corta más de lo que avisa. El suelo de la plaza seguía mojado por la lluvia de la noche, hojas atrapadas en las bancas, perros olfateando restos. Un sonido de ciudad despertando a medias, claxon impaciente, pasos apresurados, voces cortas. La gente pasaba deprisa. Apenas miraban a los lados. En la esquina, los vendedores desmontaban cajas. En el kiosco, una radio antigua sonaba con una canción demasiado triste para tan temprano. Acostado en una banca de piedra, cubierto con una cobija de retazos y periódicos, estaba Jonas. Nadie lo notaba, o fingían no notarlo. A veces alguien lo miraba con lástima, otros con miedo, pero nadie con escucha. Llevaba meses ahí. Era parte del paisaje invisible de esa plaza. Pájaros sobrevolaban. Un perro lamió su mano. Jonas despertó despacio, acomodando su gorro, doblando la cobija con cuidado, como si doblara una bandera. No había prisa en su gesto, ni rendición. Solo el silencio de quien aprendió que el mundo no le debe favores a quien ya sirvió. Al fondo de la plaza, dos hombres uniformados conversaban junto a la patrulla. Uno apuntaba en dirección a Jonas. El otro reía. El aire ahí no era solo frío, era de juicio, y en ese frío institucional se armaba un enfrentamiento silencioso. Sin que nadie lo notara, el respeto estaba a punto de ser puesto a prueba. Jonas, 62 años, ex capitán del ejército, condecorado en 2 misiones internacionales, medalla de honor, diploma en estrategia avanzada y una cicatriz profunda en el hombro izquierdo, recuerdo de una emboscada en territorio extranjero. Pero ahí, en esa plaza, no era más que otro hombre con la ropa gastada y la mirada cansada. Dormía en una banca, comía cuando podía. Cuidaba sus pertenencias con el mismo esmero de un cuartel. Sus botas eran antiguas, militares, aún lustradas en las esquinas. Su cobija, doblada con precisión. La mochila, siempre cerca, contenía una Biblia vieja, una foto amarillenta de su tropa y una credencial militar, aún vigente aunque deslavada por el tiempo. Jonas no pedía dinero, ofrecía ayuda. Ya había socorrido a un anciano que se cayó en la banqueta, orientado a una señora que perdió el camión, y alejado a un hombre ebrio que molestaba a una adolescente. Era respetado por otros en situación de calle. Le decían capitán. Algunos pensaban que era apodo, otros exageración, pero él nunca corregía, porque Jonas no necesitaba demostrar quién era, simplemente seguía haciéndolo, y esa mañana, con los ojos atentos al movimiento de la plaza, lo sabía. Algo estaba a punto de faltarle el respeto, no solo a su nombre, sino a todo lo que aún representaba. Poco antes del acercamiento de los policías, Jonas notó algo. Al otro lado de la plaza, un joven temblaba. Camiseta delgada, rostro pálido, mirada hacia abajo. Tosía sin parar, intentando abrir un inhalador con las manos temblorosas. Jonas se levantó despacio. Caminó hacia él con pasos firmes. Sacó del bolsillo interno de su chaqueta un inhalador antiguo, bien conservado. Se arrodilló a su lado. No dijo mucho. Solo le entregó el aparato, lo orientó con calma y esperó a su lado hasta que la respiración se estabilizó. El joven lo miró con gratitud y vergüenza. Intentó devolvérselo. Jonas negó con la cabeza. Dijo, «Quédate con eso. Respirar es tu primera batalla. Y yo ya gané la mía». Después volvió a la banca, dobló el periódico, acomodó la mochila y se sentó otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero pasó. Del otro lado de la calle,
Un niño lo vio. Una joven que pasaba se detuvo por un instante. Un señor que alimentaba palomas desvió la mirada de la mano de Jonas a su rostro, y tal vez, en ese breve instante, el mundo lo vio como realmente era. No un hombre sin techo, sino un hombre completo. Del otro lado de la calle, dentro de un coche estacionado, alguien observaba. La ventana entreabierta, la mirada atenta, las manos firmes sobre el volante. Era Mirela, trabajadora social de la Secretaría de Derechos Humanos. Ya conocía a Jonas. Había intentado ayudarlo en otras ocasiones. Le ofreció albergue, documentos, apoyo psicológico. Él lo rechazó con cortesía, pero con firmeza. No por orgullo, sino porque sabía que aún no estaba listo para ser ayudado. Quería antes ser escuchado. Esa mañana, Mirela hacía un recorrido para identificar los casos más graves en la zona. Cuando vio a Jonas ayudar al joven asmático, no se sorprendió. Simplemente anotó su nombre una vez más en su libreta, subrayado fuerte, y suspiró. En ese mismo instante, dos policías del patrullaje preventivo llegaron a la plaza. No se acercaron con cuidado. Venían riéndose. Uno señalaba a Jonas. El otro sacaba el celular del bolsillo, como quien se prepara para grabar algo que cree gracioso. Mirela sintió el estómago revolverse. Sabía lo que venía. Pero eligió esperar. Aún no era momento de intervenir, porque a veces la mejor forma de proteger es estar presente en silencio. Y en la plaza, el respeto estaba a punto de ser violado. El primer policía se acercó con la mano en la cintura. El otro, más joven, activó discretamente la cámara del celular. Jonas estaba sentado, ajustando los cordones. Ni siquiera tuvo tiempo de levantarse. Un empujón leve en el hombro. Levántese. Aquí no es lugar para que un vago descanse. Jonas alzó la mirada. No respondió. Otro empujón, más fuerte. La voz subió de tono. ¿Va a esperar a que lo saquemos a la fuerza? Las personas pasaban. Algunas se detenían. Otras simplemente desviaban la mirada. Mirela salió del coche. Comenzó a cruzar la calle. Pero entonces, Jonas se levantó. Despacio. Con la compostura de quien alguna vez dio órdenes a batallones enteros. Sacó del bolsillo un pequeño celular viejo. Presionó un número. Lo llevó al oído. Su voz fue firme, baja, pero absolutamente clara. «General», habla el capitán Jonas. «Estoy siendo abordado de forma agresiva por una patrulla. Plaza Central. Código interno 7. Silencio». La radio de la patrulla crujió. Un segundo. 2. Y entonces la voz en la radio sonó, seca y directa. «Código 7 confirmado. Retiro inmediato. Confirmen la identidad del ciudadano». Los dos policías se congelaron. Jonas extendió la mano. De su mochila sacó una vieja credencial militar. Documento plastificado, firma viva. Uno de los policías miró y palideció. El otro, sin saber dónde esconder el celular, apagó la cámara. Mirela se acercó. No dijo nada. Simplemente se quedó a su lado. Porque ahí en medio de la plaza, frente a miradas que ahora se acumulaban, la calle aprendió. No todo uniforme es visible. Pero toda autoridad verdadera lleva el silencio de quien no necesita demostrarlo. Al día siguiente, la plaza amaneció diferente. Había menos pasos apresurados, menos risas automáticas. Una patrulla estaba estacionada al otro lado de la calle, pero los policías no bajaron, solo observaban. Jonas llegó más temprano de lo habitual. Llevaba la mochila más llena. Y también un papel doblado en el bolsillo, una convocatoria, firmada por el comando del ejército, invitándolo a participar en un consejo consultivo sobre políticas públicas para veteranos. Un reconocimiento oficial. Mirela lo encontró sentado, como siempre. Él le mostró el papel, pero no con orgullo, con cautela. Dijo que no sabía si debía aceptar. Ella respondió sin rodeos. A usted no lo llamaron por caridad, lo llamaron por memoria y por justicia. Horas más tarde, el diario local publicó una nota discreta sobre el incidente. El video de los policías fue enviado al área de asuntos internos.
Ninguno de ellos volvió a aparecer en la plaza en los días siguientes. ¿Y Jonas? No cambió sus hábitos. Seguía ayudando al joven con asma. Seguía compartiendo la comida con otros en situación de calle. Seguía doblando la cobija como quien dobla un uniforme. Pero ahora, las miradas sobre él eran diferentes. No por miedo, sino por conciencia. Porque en ese banco de plaza, sentado en silencio, estaba alguien que no solo conocía el valor de la patria, era parte de su historia. Jonas llegó al edificio de la Secretaría de Defensa con la misma ropa de siempre. Solo cambió las botas. Las antiguas, de sus tiempos de servicio, estaban limpias, pero marcadas por caminatas fuera de los mapas oficiales. En la entrada, el guardia de seguridad lo miró 2 veces. Confirmó su nombre. Avisó por radio. Adentro, un auditorio pequeño. Sillas nuevas, aire acondicionado fuerte, murales con fotos de soldados en uniformes impecables. Hombres y mujeres de uniforme esperaban. Algunos sabían quién era Jonas. Otros murmuraban entre sí. Fue anunciado como asesor voluntario, nombrado por el propio general en jefe, con la función de evaluar políticas de apoyo a veteranos en situación de vulnerabilidad. Al entrar, no dio ningún discurso. Simplemente caminó hasta el podio, depositó su credencial sobre la mesa y dijo: «Estoy aquí para recordar lo que fue olvidado, y no permitiré que lo que viví sea tratado como un número». Silencio absoluto. Las primeras semanas fueron intensas. Revisó informes, cuestionó contratos, propuso reformas en los programas de acogida, participó en visitas a refugios, escribió, a mano, un informe de 17 páginas sobre la realidad de quienes sirvieron, y luego fueron abandonados. Algunos se incomodaron. Otros intentaron desacreditarlo, pero su presencia ya era una respuesta. La prensa lo redescubrió. Circularon reportajes sobre su trayectoria. Se solicitaron entrevistas, pero rechazó casi todas. Prefería las visitas nocturnas a la plaza, donde todo empezaba cada día, porque para Jonas ningún cargo era más importante que la escucha, que aún debía a quienes estaban donde él estuvo. Y en la nueva estructura de poder, seguía siendo como siempre, el más discreto, pero el más necesario. El proyecto liderado por Jonas empezaba a tomar forma. Se enviaron propuestas al Congreso. Grupos de trabajo organizaban visitas a albergues. Por primera vez en años, los veteranos de bajos recursos aparecían en las agendas prioritarias del Ministerio de Defensa. Pero no todos estaban satisfechos. Durante una reunión de la directiva, Jonas señaló irregularidades en contratos de suministro de alimentos para unidades de acogida. Los datos no cuadraban. Empresas fantasmas recibían transferencias millonarias. La sala se congeló. Un coronel mayor intentó desacreditar los números. Dijo que Jonas tal vez no estaba acostumbrado al lenguaje técnico. Jonas no reaccionó con enojo. Simplemente empujó al centro de la mesa una carpeta amarilla con copias de documentos, recibos y fotos. Guardó silencio. Esa noche, el apartamento donde se hospedaba fue allanado. No robaron nada, pero sus documentos estaban revueltos. La carpeta había desaparecido. No llamó a la policía, llamó a Mirela. Horas después volvió a la plaza como si nada hubiera cambiado. Solo que había algo diferente en sus ojos. No era miedo. Era un tipo de cansancio que no se explica, de quien ha visto muchas batallas y sabe. No todas se ganan en el campo correcto. En los días siguientes comenzaron a circular rumores. Se cuestionaba su cordura, su estado mental, incluso su identidad. Intentaban deslegitimarlo, no de forma frontal, pero con precisión. Jonas se replegó. Pasó días en silencio. Mirela insistía en que respondiera públicamente. Otros veteranos lo buscaron preocupados. Él los escuchaba a todos, pero hablaba poco. Hasta que, un domingo, apareció en televisión. Sentado en una banca de madera, con la chaqueta antigua sobre las piernas, dijo: «Si quieren borrarme, tendrán que borrar la historia de todos los que marcharon conmigo. Y yo todavía recuerdo el nombre de cada uno». La entrevista se volvió viral. Miles de comentarios.
cartas, videos de excompañeros confirmando su trayectoria. La opinión pública se puso de su lado, y quienes intentaron silenciarlo, entendieron que hay voces que no necesitan gritar, porque están hechas de memoria y de respeto. 3 días después de la entrevista, ocurrió algo inesperado. El general Álvaro, retirado desde hace años y ahora asesor directo del Ministerio de Defensa, fue visto caminando con pasos lentos por la plaza, donde Jonas aún pasaba parte de sus días. Llegó sin escolta, sin anuncio, sin uniforme. Llevaba en las manos una carpeta de cuero envejecido. Se sentó al lado de Jonas. Silencio. Luego, abrió la carpeta y sacó de adentro la misma documentación que había desaparecido durante el episodio del allanamiento. Dijo solamente: nunca salió de nuestras manos. Solo esperábamos el momento adecuado para devolverla. Jonas lo miró. No como subordinado, sino como igual. El general continuó: la represalia no vino de la institución, vino desde dentro. Y ya estamos ocupándonos de eso. Allí en la plaza los dos hombres, que un día estuvieron lado a lado en un campo de guerra en otro continente, sellaron una nueva misión. Al día siguiente, la carpeta fue entregada oficialmente a la corregiduría, con apoyo formal de la cúpula militar. Los periódicos titularon: el ejército investigará contratos sospechosos tras denuncia de veterano en situación de calle. Y no era solo un titular, era una reivindicación que no se lograba con odio, sino con verdad. Y por primera vez en décadas, Jonas fue visto no como un problema social, sino como parte de la solución ética de un país que había olvidado de dónde viene el honor. La comisión parlamentaria concluyó su informe en 3 meses. Los contratos investigados fueron cancelados. 2 oficiales fueron destituidos por actos de improbidad administrativa. La corregiduría militar emitió un comunicado interno con un nombre en mayúsculas: Capitán Jonas Dos Anjos. Pero lo que más conmovió a Jonas no fue la exposición. Fue lo que sucedió en silencio. Una carta, escrita a mano por un joven soldado, entregada por un mensajero del cuartel. Decía: Señor, fue por hombres como usted que decidí servir. Gracias por recordarnos lo que significa un uniforme. Después vinieron las invitaciones, sesiones solemnes, medallas reenviadas, títulos restaurados. Pero él rechazó la pompa. Aceptó solo uno. La escuela pública donde estudió de niño, la biblioteca recibió su nombre, y el día de la inauguración, Jonas estaba allí, de pie, entre alumnos que quizás nunca habían visto a un héroe fuera de la televisión. Habló poco. Contó que los libros habían salvado su mente cuando el cuerpo dolía, que la dignidad habita donde hay lectura, y que la medalla más valiosa que ha recibido fue que lo llamaran por su nombre. Ese día, la madre de un alumno se acercó con un paquete. Era una cobija nueva. Y Jonas, al recibirla, sonrió de una forma que solo quien lo ha perdido todo sabe hacerlo. Porque en ese gesto, simple y silencioso, estaba el mayor de los reconocimientos. La humanidad de vuelta, sin alardes. Meses después, el banco de la plaza donde Jonas solía dormir fue restaurado. Una pequeña placa metálica fue colocada discretamente en un lateral. En ella, una frase breve: aquí descansó, durante años, un hombre que siempre estuvo de pie. Jonas aún pasaba por ahí, a veces. Se sentaba al atardecer observando los nuevos rostros, los mismos pasos apresurados. La plaza ya no era la misma. Ni él. Un niño se acercó. Llevaba una pequeña bandera doblada. Preguntó si podía sentarse. Jonas asintió. El niño preguntó si era cierto que él había sido capitán. Jonas respondió: lo fui. Pero más importante, sigo siéndolo. Se quedaron en silencio. Luego el niño sacó un papel del bolsillo. Era un dibujo, una plaza, un banco, un hombre con estrellas en el hombro. Se lo entregó a Jonas y corrió de vuelta con su madre. Jonas miró el dibujo por minutos. Lo guardó en su mochila, junto a la Biblia, la foto de su tropa, y ahora, aquella cobija nueva. Y sonrió.
En la ciudad que una vez lo olvidó, en ese suelo donde ya lo empujaron, ahora caminaba con ligereza, porque su nombre había sido restaurado, y su historia, al fin, reconocida, no por estatus, sino por verdad. Si esta historia llegó hasta tu corazón, tal vez sea porque tú también crees que la dignidad no se pierde con el polvo, ni se borra con la indiferencia. A veces se adormece, es cierto, pero basta un gesto, una mirada, una escucha, y despierta. Jonas no volvió a la cima, porque en realidad nunca se fue de ahí. Solo esperó, con paciencia y honor, a que el mundo volviera a ver lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Y ahora que conoces esta historia, que también te acompañe. Porque aún hay muchos nombres durmiendo en las plazas esperando no caridad, sino memoria. Quédate con nosotros. Aún tenemos muchas verdades que recordar juntos, y muchas historias como esta, esperando tu mirada.